¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente en Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Más. Posterior a una caída, un golpe en el hombro, un accidente, una cirugía, no queda todo ahí. Hay que rehabilitar este hombro para que nuevamente esté funcional. Y por ello, el día de hoy hablaremos de lesiones en el hombro y su rehabilitación. Hemos invitado a la magíster licenciada Lisbeth Guillinta, que es una experta en hombro, egresada de nuestra casa de estudios. Lisbeth, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Vamos a hablar del hombro, importantísimo, porque mucha gente se golpea, se estira y realmente piensa que ahí quedó y ahí no queda. Así es. La articulación del hombro es una articulación, como sabrá, muy compleja, que puede tener rangos de movimiento amplios, como lograr un 360. Por ello es la que más se lesiona. Entre ellas tenemos las lesiones más comunes del manguito rotador, las tendinitis del manguito rotador, los desgarros del tendón del manguito rotador, las luxaciones y subluxaciones de hombro y las bursitis. En nuestro caso, los tipos de pacientes que atendemos son tantos pacientes que se lesionaron por desuso, no utilizar esa articulación, no moverse, posturales, como pacientes que sufrieron algún trauma y han tenido necesidad de intervención quirúrgica. Entonces, o sea, alguien que incluso no mueve la articulación también se puede lastimar. Claro, tenemos pacientes, los posturales que normalmente están en computadora, están rotados internamente y para cuando se acordaron no realizan pausas activas, el día que se acuerdan de mover el hombro, pues la articulación ya tiene una limitación. Es decir, si normalmente tenemos 180 de hombro, de flexión de hombro, pues el día que nos acordamos estamos por encima de los 90. Y ahí vienen los problemas para llegar, ¿no?, a las rotaciones. Entonces se va haciendo un hombro congelado, una tendinitis de hombro, ¿no? Y la postura no nos ayuda mucho. Entonces siempre es importante realizar las pausas activas, tener elongado el pectoral para que no nos rote así internamente y siempre estar haciendo la flexibilidad y comprobar que tenemos músculos y articulaciones que nos sirven para estos movimientos, no trabajar siempre en un mismo plano y acostumbrarnos a solo estar en ese plano. O sea, hay movimientos y si tenemos un 360, ¿por qué no usarlo? ¿Por qué no trabajar o por qué no hacer un programa de flexibilidad para conservarlo? Los pacientes que nos llegan también son personas que trabajaron duro muchos años, de repente, no sé, en actividades como en cocina, actividades, ¿no?, como de repente confección y pues tienen limitaciones importantes o ya llegan desgarrados. Tenemos ciertos desgarros que por encima del 50% de un tendón desgarrado ya normalmente ingresan a cirugía. Es cuando ya vienen con su resonancia y con la orden de terapia física por un año, porque de repente necesitan hasta un año de terapia, el paciente a veces se desanima y acude por la cirugía, que está bien, pero después de la cirugía también necesitas estar medio año de terapia. Entonces, por A o B vas a llegar a terapia, por recuperarlo o por el postquirúrgico. Entonces, es creo que inevitable no llegar a terapia física si tienes una lesión de hombro. Si son fracturados, pueden quedarse muchísimo tiempo más, dependiendo del tipo de fractura. Y las comminutas se pueden quedar más de un año, si es que te hacen una artroplastia de hombro. Así que tenemos en realidad con el hombro trabajar mucho el preventivo y si llegaste a una lesión, hay que abordarla y terminar con el tratamiento a cabalidad para que no tengas más adelante alguna futura molestia. Y nosotros, por ejemplo, en mi caso, en Fisiotera, hemos estudiado, nos hemos formado en la escuela de Ann Kulks, que es una investigadora que lleva más de 30 años investigando solo hombro, ¿ya? Ella es de Bélgica. Tiene muchos artículos científicos donde ha probado, que para fortalecer el hombro, por ejemplo, un buen plan de ejercicios para una lesión de hombro, por lo menos en 12 semanas, se puede comprobar que tu hombro ya está fuerte, o sea, se puede generar el fortalecimiento. No es que vas a ir un mes y vas a ir a terapia por fortalecimiento y sales. No, el fortalecimiento merece más o menos 12 semanas. Y otra cosa que también los pacientes que se luxaron en algún momento, posterior a 5 años o 10 años, pueden volver a luxarse si no hacen el programa de fortalecimiento. Entonces, más o menos esos son los tipos de trabajo que nosotros hacemos. Y con hombros congelados también trabajamos, que se puede decir que son los más tediosos en terapia y dolorosos, porque o se liberan quirúrgicamente toda la cápsula articular y luego llevan terapia analgésica y de recuperación de movilidad,
cómo se hace la terapia como 1 año para devolverles la movilidad, pero hay que tener mucha paciencia para poder recuperar una capsulitis adhesiva. Así que el paciente tiene las opciones, inclusive hay pacientes que llegan a la infiltración de corticoides, que sí les ayuda muchísimo, pero también sabemos las consecuencias como la debilidad del tendón, la debilidad muscular, que si al final tú no la mantienes, vas a necesitar nuevamente hacerte otra infiltración cada cierto tiempo. Claro, porque la infiltración solita no te va a ayudar, tienes que ser asociada a movimientos. Te puede calmar el dolor de momento, pero no te está aliviando el problema de base, ¿no? El origen, que es de repente la debilidad o el desequilibrio muscular. Algo que poco se trata acá también en Sudamérica, creo que son las disquinesias escapulares. Nosotros vemos mucho las articulaciones del hombro, vemos el tendón del manguito rotador, vemos, ¿no?, pectoral, pero muy poco vemos el movimiento escapular sobre los arcos costales. Entonces es más importante, creo ahora, ver las disquinesias para poder abordar los desequilibrios musculares y ver cómo se está moviendo esa escápula en este eje, que es la articulación escapulotorácica. Y es algo que nosotros estamos tratando bastante, evaluando a los pacientes, viendo qué músculo se va moviendo más, si es el dorsal, el pectoral, el trapecio, qué me está jalando más para que este hombro se pueda mover de la manera adecuada y tener una buena abducción, una buena rotación, una flexión. Y con eso creo que vamos saliendo al final del problema. Por una cosa trato dolor y luego trato mi problema de base. Tenemos pacientes con limitaciones importantes, como ya es limitante llevar la cuchara a la boca, porque no puede simplemente levantar el codo, el hombro, ¿no? Me duele. Pues, claro, pero el paciente piensa que el reposo es el que le va a ayudar y al final ya llegan con el hombro congelado y hay un error ahí en ese tema del reposo. Y según las investigaciones y como trabajamos nosotros, es que por encima en tu EVA del 1 al 10, tú sabes que con un 10 no te vas a mover mucho, pero si puedes hacer ejercicios básicos isométricos con un 5 de dolor, sí los deberías hacer, los isométricos. O sea, no es que vas a hacer el ejercicio y no te va a doler. Te va a doler un poco, lo puedes hacer menos doloroso con lo que utilizamos en terapia física, la terapia manual, el ultrasonido, las corrientes analgésicas, nos preparan el tejido y luego empezamos a hacer el ejercicio isométrico de repente con el paciente, o pasivos, que con un 5 de dolor me permita trabajar en movimiento. Y poco a poco va bajando el dolor y voy mejorando mi rango de movilidad, voy dándole un poco más de intensidad al ejercicio para lograr nuevamente tener los rangos funcionales de un hombro. Las personas que hacen actualmente tai chi, yoga, ya recién me estoy dando cuenta que movilizan bastante el hombro. Bastante miembro superior. Claro. Eso se da justo en los programas que hay en adulto mayor. Claro. Los CIAM que hay de adulto mayor trabajan bastante movilidad de miembro superior, prevención de caídas también, pero es bastante importante en el adulto mayor porque a partir de los 60 años, sea mujer o hombre, va a tener problemas del manguito rotador, porque el de los tendones del manguito rotador, el supraespinoso, es el músculo menos irrigado. Ese es el que siempre te va a dar problemas por desgaste, y en mujeres mucho más. Entonces tenemos ciertas limitaciones con eso, hasta para abrocharnos la ropa. Así que súper bueno el programa que están en las municipalidades de Tai Chi para movilidad. Claro, interesante. Tiene todo el porqué realmente, ¿no? Interesante. Las personas actualmente, por ejemplo, están haciendo mucho peso en los gimnasios. También llegará gente que les choca por manipular mal las pesas. Sí, tenemos un porcentaje de pacientes que llegan por el press de banca. Este ejercicio que hacen con bastante peso hacia adelante, sin medir, ¿no?, la fuerza, o de repente la técnica es mala. Llegan con este tipo de problema al tendón del bíceps. Ahí se compromete bastante el tendón del bíceps, hay desgarros del pectoral, ¿no?, y termina al final generando un desequilibrio y nuevamente volvemos al problema del manguito rotador. Y también teniendo en cuenta por la ubicación del bíceps, tenemos pinzamientos subacromiales también. Que bueno, ahora ya se llaman conflicto subacromial, según los últimos estudios ya no es pinzamiento, así que hay que empezar a cambiar el término. Claro. Cuando tú estás en tu centro, ¿qué van más, hombres o mujeres? En realidad van más hombres porque creo que hacen más ejercicio sin medir su fuerza. Por sobreesfuerzo. Por sobreesfuerzo. Y me van más mujeres por
por no hacer mucha Tanto actividad. ejercicio. Ajá, entonces tengo de ambos. El deportista que hace tenis, que hace frontón, el que se sobreesfuerza con las pesas, como que tengo mujeres que no hicieron mucha actividad física y toda su vida de repente estuvieron en cocina o hicieron actividades domésticas muy pesadas, porque trabajar en casa es pesado, cargar un bebé es pesado, y luego de repente a los 40 y tantos, 50, les duele el hombro. Pasan por consulta y ven que es un tema traumatológico, las mandan y vienen con la resonancia y traen el desgarro. Desgarros que todavía se pueden trabajar con terapia por debajo del 50%, ¿no? Y los hombres ya llegan o operados o llegan ya al borde de la cirugía, que si no lo salvas con terapia va a ser intervenido quirúrgicamente. O sea, por sobreesfuerzo o por no hacer muchas O por cosas. no hacer muchas cosas. Cuando hablabas de las mujeres que hacían, por ejemplo, o personas en general, hombres y mujeres que hacen costura, es porque están en una sola posición. Claro, están en una sola posición. Oficinistas también van bastantes. Muy pocas mujeres tengo que hacen tanto deporte que se lesionan el hombro. Son menos. Creo que también cuando hacen deporte las mujeres son un poco más cautas. Sí. Se miden un poco más. El hombre va con todo y hace el ejercicio como puede porque piensa que cargar peso es lo que lo va a fortalecer. Y al final es hacer el peso correcto con la técnica y el rango de movimiento bien hecho. Y al final eso es lo que te va a fortalecer, así sea con menos peso. Cuando están en la terapia usan varios métodos, ¿no? Colocan agua, no sé, caliente, fría, electricidad. ¿Para qué es cada cosa? A ver, en el caso del calor yo lo suelo utilizar porque tiene más evidencia. Te ablanda el tejido y me da como que para poder ingresar a manipular, liberar una escápula, el calor me ayuda. Se puede decir a volver más maleable el tejido. Okay. El frío lo uso cuando hay dolor. Ojo, el frío no me va a curar, no me va a rehabilitar la estructura, pero lo uso por analgesia, nada más. Y las corrientes las uso como también por la teoría de la compuerta. Al utilizar las corrientes, que estás en la zona de dolor con un tipo de corriente, en mi caso yo uso bastante las interferenciales, estás en el punto de dolor como adormeciéndolo, activando ciertas fibras que nos van a causar endorfinas y me van a relajar el tejido, el músculo. Entonces con ello y el paciente entra más relajado a la parte de movilidad, que bien puede ser pasiva, activa, asistida, dependiendo de cómo esté ingresando, ¿no? Si está limitado totalmente o si está todavía con cierto rango que me sirve de base a mí para yo poder avanzar por encima de ese rango. Entonces uso bastante las corrientes. También uso ultrasonido, sobre todo en los operados, para la cicatriz. Me ayuda muchísimo a desadherir tejido, a desinflamar. Trato poco de usar magnetoterapia porque, al menos que esté fracturado o luxado, sí uso magnetoterapia porque es un equipo que me ayuda a la fijación de calcio. Me ayuda también bastante en lo que es cicatrización de tejido, en un esguince, en una tendinopatía, pero me mantiene inmóvil al paciente. Y si ya el paciente viene de una capsulitis adhesiva, no me sirve mucho tenerlo a mí media hora sin hacer nada. Me sirve más utilizar un agente que me tome menos tiempo y tenerlo más tiempo haciendo ejercicio. Claro, para movilizar más esa articulación. Y el ejercicio bien pensado, ¿no? Sabiendo cuál está en desequilibrio, si es un angular de la escápula que me está llevando, el escápula hacia arriba, o un trapecio superior que me está llevando también toda la escápula hacia arriba, y el paciente a veces llega como que un poquito con un hombrito más arriba, y no siempre es una escoliosis, sino puede ser que está demasiado activado el trapecio y por el dolor y no dejar que caiga el brazo, piensan que el trapecio los va a salvar. Entonces vienen con el trapecio por la oreja y hay que trabajar con corriente, con todos los agentes para que se relaje y empezar a trabajar un programa de activación de trapecio fibras inferiores o medias para contrarrestar la fuerza del trapecio fibras superiores. Entonces es todo un estudio biomecánico que hacemos viendo cómo se mueve ese hombro y saber qué queremos conseguir. Claro que sí. Cuando va la persona con esta lesión en el hombro, ¿quiénes tienen más posibilidad de tener mayor recuperación cercana al 100%? Depende de cuándo empezaste a tratar tu hombro. Si tú vienes de una lesión de hace 2 años, 3 años, vas a recuperarte, pero te va a tomar muchísimo tiempo. Pero si tú te lesionaste, no sé, en enero y estás tomando tu terapia en febrero, de repente tienes muchas más posibilidades de salir adelante. Claro.
si fuiste operado de una capsulitis adhesiva, y normalmente por las capsulitis adhesivas, el doctor te manda la terapia 3 días después de la cirugía. O sea, tú no puedes esperar más tiempo para empezar a hacer la parte de movilidad, porque si te han hecho una intervención para desadherir toda la cápsula, no puedes esperar a que otra vez se vaya a encapsular. Claro, Empieza la terapia de movilidad urgente y es diaria muchas veces. ¿Cuál es el caso que tú has visto más emblemático dentro de tu carrera, el que más difícil, más? He visto los de fractura, pero así con minuta, que les ponen injerto de hueso y aún así no llegan a quedar bien, pero son funcionales. Esa es la idea, ¿no? Que sea claro, funcional. que sea funcional y que les sirva para trabajar, porque una persona sin mano pues no puede hacer muchas cosas, porque quieras o no, por más que te lesiones el hombro, al final quien no se va a mover mucho es la mano y llegan otros problemas, llegas a tener problemas en codo y tienes problemas en mano. Entonces yo creo que son las fracturas cominutas. Y otros problemas que de repente a veces no vemos mucho y que es en hombro y que no está asociado con ningún tendón del opérculo torácico, que no muchas veces se diagnostica, es por descarte, y al final solamente no era un dolor de hombro, no era un adormecimiento de mano, no era un túnel del carpo, era un pectoral menor que estaba presionando el plexo y tenías adormecida la mano y la mano sin circulación, sin pulso, solamente por un pectoral o un escaleno que está presionando. Y eso, por ejemplo, así nomás no lo encuentras, no todas las personas, es muy raro encontrar un paciente con síndrome del opérculo torácico o desfiladero torácico, por ejemplo. Esos son los más raros. Son más raros que pueden haber. Algunas personas van por la parte de acupuntura. Ya. ¿Es funcional? ¿Ayuda? Yo uso bastante, pero uso electroacupuntura. Electroacupuntura. Entonces, si ya usamos las corrientes con la base de la teoría de la compuerta, usamos lo mismo, solo que la aguja está llegando al músculo que te está generando dolor y en vez de usar los parches, los electrodos, los parches, utilizamos la aguja de electroacupuntura llegando al punto de dolor para que me genere más analgesia. Entonces, claro, ¿qué puedo hincar ahí? Un deltoides, un trapecio, le doy corriente 10-15 minutos. Una vez que está con bastante analgesia, ya puedo trabajar movilidad. Solo que este tratamiento es mucho más rápido y no todos los pacientes les gustan las agujas, así que no es para todos. Un paciente ansioso, un paciente con otro tipo de patologías, de repente con ansiedad, no puede estar para este tratamiento. Los deportistas sí te aceptan. Deportistas, hinca todo el hombro si quieres, pero yo quiero recuperarme. Claro, quiero recuperar más rápido para seguir avanzando en su carrera. Entonces hincamos un poco el bíceps, hincamos el supraespinoso, el infraespinoso, hasta el subescapular lo podemos hincar con corriente 15 minutos y después pasan a hacer la parte física. Así que a mí, en lo personal, la electroacupuntura me da muy buenos resultados. La analgesia es mucho más rápida y a veces también el paciente se confía porque piensa que ya está curado, porque ese día no le duele. Entonces, tengo un pro y un contra. Me avanzan muy rápido y piensan que creo que ya estoy curado y voy, no sé, pues juego frontón ese día 5 horas porque pensé que estoy bien y llega la siguiente terapia y llega peor. Entonces, tiene un buen resultado que te genera demasiada confianza. Y te llegan pacientes que se colocan emplastos, cosas naturales ahí para bajar el dolor o mejorar entre comillas, su dolor. Tengo pacientes, algunos usan hormona de crecimiento y otros pacientes usan, me parece, testosterona o algo porque son fisicoculturistas y han tenido algún desgarro de tendón y se ponen plasma rico en plaquetas y también se ponen algún tipo de anabólico. También he tenido ese tipo de pacientes porque dicen que eso les va a ayudar a acelerar el metabolismo y recuperarse mucho más rápido de su lesión. Tengo otros que sí también se ponen en el hombro ácido hialurónico, que también les va muy bien. Y bueno, y lo del plasma que te comento y hormona de crecimiento deportistas. O sea, tener una lesión en el hombro no es tan fácil ni tan sencillo para superar. No es como tratar cualquier tipo de articulación. Implica un análisis biomecánico un poquito más profundo que te permite, que si lo ves bien y lo sabes resolver y sabes qué musculito, qué tendón por ahí está involucrado, podrías hacerlo de manera más rápida que de repente tratar de moverlo solo para cualquier lado. Es analizarlo bien y saber qué vas a hacer, porque de eso depende la recuperación de tu paciente. Igual, aunque traigan su resonancia y te diga cuánto porcentaje de tendón está dañado y qué tendón está dañado,
igual nosotros hacemos la evaluación física. Claro. O de repente a veces nos da la evaluación física antes de la resonancia y terminamos concluyendo que están iguales, ¿no? Test para el supraespinoso, para el infra, todos los test de tendones, hasta el de conflicto subacromial, para poder concluir qué vamos a hacer con este paciente. Lisbeth, te agradezco tu presencia, te juro que he aprendido un montón sobre el hombro. No es tan sencillo como uno pensaba. Pero qué bueno pues que hayan especialistas como tú pues que puedan brindar a las personas su rehabilitación y que nuevamente puedan hacer funcionales. ¿Alguna palabra final que quieras agregar? No, agradecer la invitación para el día de hoy. Es un tema que en realidad me encanta y me apasiona y yo estoy muy agradecida por poder compartirlo con todos ustedes. Gracias por haber venido. Bien, ya han visto, si tienen alguna molestia en el hombro, si ha habido alguna lesión, un desgarro, la parte de rehabilitación va junto a la mejoría de esta lesión que ha sufrido. Ya saben, tenemos especialistas en cada articulación y Lisbeth es experta en hombro. Nos vemos la próxima semana con otro tema interesante. Nos vemos.